Hola a todos desde Fundación Lidera, un día más. Gracias por acompañarnos. Tenemos un día muy especial con un contenido que para mí, bueno, como otros podcasts ya sabéis, es algo que me toca mucho, que es bueno, pues la maternidad, ¿no? El juicio de la lactancia y bueno, pues todo aquello, esos miedos que a todas se nos pasan por la cabeza una vez que comenzamos el camino de ser madres y de decidir, bueno, pues cambiar nuestra vida por completo. Hoy tengo a 3 personas conmigo que son fantásticas. Por un lado a María Teresa Cuesta, que es neonatóloga, ya nos ha acompañado, que además me acompañó en mi primer podcast. Gracias por venir. Diana Jiménez, que es psicóloga. Trabaja, bueno, pues en todos los ámbitos, pero trabaja con mamás todos los días. Y por otro lado a Laura Martín, que es madre y bueno, nos va a contar un poco la historia, eso que no se cuenta, ¿no? O sea, que llegamos a la maternidad pensando que todo va a ser perfecto, que nos lo han contado en los libros, que nos han puesto un montón de vídeos, qué guay, cómo es esto, y de repente te encuentras con ello y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, si queréis, vamos a empezar por María Teresa, os presentáis, contáis un poco, bueno, pues cuál ha sido vuestra experiencia, tanto en la parte maternal, en este caso, o tú en tu caso, en tu parte laboral. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, pues yo soy pediatra, soy neonatólogo, trabajo con el recién nacido, nada más nacer, voy a los partos y luego atiendo a las mamás con los bebés, tanto si están sanos como si tienen que ingresar. Y a lo largo de todos los años que llevo de profesión, pues me encantaba mi especialidad de neonatología, el bebé recién nacido, y sobre todo me encanta cada vez más la parte más humana. Yo a veces lo digo que cada vez soy menos médico en el sentido de no necesito el paciente enfermo, pero sí que me gusta más la parte esa, la parte emocional. Entonces, en relación a la madre y el recién nacido, creo que lo dije la otra vez en el podcast, cuando nace un bebé, nace también una madre y nace una familia. Y es el momento de, creo que máximo respeto hacia esa familia. Tienen que estar juntos, tienen que estar solos y creo que nunca, o muchas veces, no se llega a conseguir. Y puede haber muchas interferencias por fuera. Pues de familiares o de amigos o de conocidos o de no conocidos que intentan a veces ayudar, a veces es simplemente opinar por opinar y muchas veces no se dan cuenta, pero pueden llegar a hacer mucho daño con alguna frase, alguna palabra, algún gesto. Entonces, bueno, creo que hay ayuda en ese sentido, pero creo que falta mucho por hacer y es lo que, bueno, a mí me gusta ir ahí avanzando en mi trabajo. Encantada. Pues Diana, cuéntanos un poco también cómo ves tú toda esta parte, tanto desde la vida de madre, porque bueno, nos ha puesto en antecedentes. Ambas dos a mí me parecen unas verdaderas leonas, pero tienen 3 cada uno. O sea, cada una de ellas 3, o sea, ni uno ni dos. Y Laura tiene uno, yo también tengo otro, pero yo ya que en aquel bando, o sea, levanto las manos. Pues fíjate, yo te escuchaba, Sara, cuando estabas hablando nos estabas presentando y yo decía, da igual los títulos que tengamos, que cuando somos madres en el camino nos encontramos todas igual, ¿no? Esto es como cabo raso, ¿no? El título es el mismo, somos madres. Y da igual que tengas uno, que tengas dos, que tengas tres, porque la maternidad te transforma. Es un antes y un después, como has dicho tú, nace una madre, nace una nueva persona. Y con cada hijo vuelves a nacer, porque además no hay 2 hijos iguales. Es verdad que tú estás ahora en ese momento de niños pequeñitos y yo ya estoy en esa etapa adolescencia y preadolescencia maravillosa también, y tiene muchas cosas de similitudes. Y luego por mi trabajo es cierto que a diario estoy con madres y los temas que más salen, bueno, un poco lo que vamos a hablar aquí, el tema de la culpa, ¿no? Y el sentir que no lo estoy haciendo bien, que no llego a todo. Y poco se habla, para lo que supone a nivel mental. Bueno, pues en este caso, hablando de esto, yo le quiero dar paso a Laura. Laura hace muy poquito que ha sido mamá, 5 meses. Yo la invité con todo el cariño del mundo porque ella está un poco pasando ese momento, ¿no? De esa culpabilidad de cuando tienes unas expectativas, ¿verdad? Y no se cumplen. Efectivamente. ¿Qué tal? Bueno, encantada. Gracias por invitarme. Y bueno, os comento, el tema es que yo he sido mamá pasado ya los 40, he sido mamá pues mayor. Lo deseábamos, lo llevamos buscando tiempo, no venía y al final lo conseguimos. Entonces yo cuando me quedo embarazada, bueno, imaginaos la ilusión
de decir, no lo puedo creer. Y entonces comienzo a meterme en el mundo de las embarazadas, ¿no? Pues por un hospital privado empiezo a hacer mis cursos, empiezo a ver que por Teams se dan cursos de todo, del día del parto, de lo que es la lactancia, de cómo te sientes. Entonces, yo me apunto a todos, yo empiezo con mis, con todos los cursos. Creo que, me voy a preparar muy bien, creo que el día del parto va a llegar, yo voy a saber las contracciones, cómo son, tal. Y de repente, pues en la semana, creo ya que 41, porque yo, salí de cuentas, la niña no venía y tal, y voy a monitores y entonces me dicen, Laura, te tienes que quedar ingresada porque parece que la bolsa se ha roto y te tienes que quedar ingresada. Me quedo ingresada y a las 4 horas tengo una cesárea de urgencia. ¿Qué pasa? Que, claro, me di cuenta que nadie me había dado cursos de cesárea. Yo no sabía lo que era una cesárea. Yo lo pasé muy mal porque el bebé tuvo momentos ahí un poquito, con pulsaciones bastante altas y tal, entonces yo estaba muy asustada. Me acompañó mi pareja, que fue fundamental porque llevamos 12 años juntos y es mi mejor amigo, y entonces pues estuvimos los dos en el parto. Lo que pasa que yo estaba en una situación de nerviosismo que para mí fue todo como un sueño, además tengo hasta lagunas de ese momento, era como si casi si tuviese una anestesia general. De hecho me costaba hasta abrir los ojos, pero también fue a 4 de la mañana, estaba muy cansada. La niña nace fenomenal, es preciosa, moradita, pequeñita, con 3,200, guapísima. Y lo que me ocurre es que nace y yo la tengo y desde ese momento realmente tengo tanto dolor físico, lo pasé tan mal. No tenía leche, en ese momento la niña me la pusieron, yo no sabía si se debía agarrar o no, porque claro, en los cursos a mí me dijeron el tema de la lactancia y cómo dar el pecho, pero no te dicen, la niña la pones encima y la niña lloraba, solo lloraba, y yo tenía mucho dolor en la tripita, entonces me sentía como incapaz no sabía qué hacer. Entonces me la quitaron, no te preocupes, las enfermeras, le damos el biberón y empezaron a pasar días y solo quería biberón. A mí me intentaban sacar leche, pues lo consiguientes heridas. Llegó un momento que la leche se me quedó muy dura, la niña seguía llorando, no quería, y entonces pues todo el mundo, dale biberón, deja de dar. Sí, justo lo que ha dicho María Teresa, ¿no? Los opinólogos. No pasa nada, Laura. Y yo me obsesioné, no, yo quiero dar a mi hijo el pecho porque al final la unión, porque... Entonces me creó una especie de obsesión o de miedo, y al final es que era incapaz de darle pecho, no pude, pero porque tenía un dolor. Entonces venían unas enfermeras, me ponían el sacaleches, pero otras me decían, no es bueno. Dentro del mismo hospital, cada una opinaba de una manera, y yo no sabía qué hacer. Y el tema que me fui un poco por mi, pues que no podía. Pues, a ver, yo os digo, esto nosotros lo hablamos en el primer podcast, sí. ¿Vale? Sí. El tema de las opiniones, el que muchas veces no hay una pauta clara y no dejamos a que cada persona su mundo y dejar que cada persona viva ese momento de una manera diferente, ¿no? Yo lo comenté en el primer podcast, cada mamá es un mundo. Yo tuve la suerte, ¿no? Yo tuve gemelos. Desgraciadamente, como os comenté, yo perdí uno al mes y medio de nacer. Yo también me encontré muy sola. Nadie me dijo cómo iba a ser ese proceso, qué es lo que tienes que hacer cuando está un niño en una incubadora, ¿no? Tú lo ves, ese proceso de esa madre que la han separado después de tantos meses dentro. Cómo lo vives, ¿no? Y creo que falta tanto por trabajar en las maternidades, poner a disposición psicólogos que estén dentro de las maternidades y que acompañen a esas madres, tanto si el niño viene bien como si viene mal, tanto si es una cesárea como si el parto es natural. Porque ahí viene, y ahora os lanzo la pregunta, el bajón de las hormonas. Es que nadie te lo cuenta, ¿verdad? Pues es que yo no sé si... Se habla mucho de las hormonas, pero es que yo creo que estás tan cansada, hay tantas emociones de por medio y demás, que es que ni hormonas, es que es normal, es que quieres llorar, pues llora, porque has pasado por es que es un vendaval, es un huracán que te está transformando en ese momento, y simplemente por el cansancio, por el estrés, por el no saber a qué te estás enfrentando, tienes derecho a llorar.
Y en relación a lo que hablabas de los cursos, en los cursos de preparación al parto te preparan, sí, para el parto. Bueno, pues te enseñan, ¿no? Hay un día que se habla del parto y de cómo respirar y llega el parto, si tienes un parto, y haces lo que puedes, como puedes y como te sale en ese momento. Y si es una cesárea, pues ya está. Pues sale el niño, lo ves y es una monada, como decías. A mí me pasó con la primera, 36 horas de inducción de parto para acabar en cesárea, una separación brutal de 14 horas. Y yo también decía, ¿qué me está pasando? Me han separado de mi hija cuando yo por lo que trabajo es por la no separación y sé que yo podría estar con mi bebé y a partir de ahí, pues también, ¿no? Entonces cada una vive su momento. En general, cuando te pasa algo así, no es el parto perfecto y el bebé perfecto, pues te quedan ciertas heridas de ese momento. Y que hay mucho por hacer en los cursos de preparación al parto, porque son preparación al parto y parece que ahí ha acabado todo. Sí. Y es al revés, ahí empieza todo. Sí, tendría que ser acompañamiento al parto o al nacimiento. Yo os estaba escuchando tu historia, Sara, y la tuya, Laura, y se me ponían los pelos de punta. En tu caso, Sara, porque celebras la vida, la muerte el mismo día, yo creo que es algo súper duro. Y en tu caso, Laura, porque además es que no nos preparan para ello, porque la preparación al parto es un poco como pasa con el tema del suicidio. Hay temas de los que es mejor no hablar para no inducir al contagio. Entonces, cuando una mamá está embarazada, tú no la quieres poner antecedentes de lo que se puede encontrar, ¿no? Es vive tu embarazo, disfrútalo, pero claro, llegan situaciones que se escapan a tu control. Es un momento de revolución y sí que es verdad, como dice María Teresa, que no son tanto las hormonas, pero sí que sabemos hoy día, gracias a la neurociencia, que hay cambios cerebrales brutales, cambios químicos de liberación de neurotransmisores, y sí que es cierto que se produce un cambio en el cerebro de la mamá. Entonces empiezas a estar más alterada, más irascible, no entiendes qué te está pasando, y luego también es cierto que las cesáreas no favorecen la conexión, no favorecen la lactancia, es un shock, es un bloqueo, es como ha dicho Laura, yo estoy dolorida y me están pidiendo que piense en el bebé, es que además el cerebro es que es muy sabio, si está enfocado en la supervivencia no puede hacer dos cosas, entonces es o el bebé o yo, y muchas mamás se quedan por el camino y luego tienen una depresión posparto brutal precisamente por eso. Por eso, mira, yo una de las cosas también que nosotros queremos trabajar, nosotros estamos impulsando, estamos en ello, con tu hospital, un programa pionero para introducir en la maternidad, que consiste principalmente en que no nos quedemos, o sea, está muy bien todo lo que se prepara antes, ¿no? Pero empieza después. Empieza ese acompañamiento desde que tú tienes a tu hijo, y no solo para la madre, sino también para ese padre. Porque claro, no nos olvide que el espectador no te entiende. O sea, no te duele, a él no le duele. Él te está viendo, además está sufriendo, porque te está viendo sufrir. Pero claro, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cuál es este momento que yo estoy viviendo? O sea, tampoco se les ha explicado a ellos. Oye, mira, va a pasar esto, es probable que pase, es probable que ella o sienta rechazo incluso hacia ti, que es que de esto no se habla. Pero el rechazo hacia tu pareja es un inconsciente. Y eso no se habla. Y no se le dice, claro, tú ves las fotos de los papás, ¡ay, qué monos! No, es que ese momento para ti es un rechazo. Y de eso no se le habla al padre. Oye, mira, esto puede pasar, y en el 90% de los casos pasa. Que luego se va, pero es un proceso que hay que pasar. Cuando no se encuentra bien. Entonces, a partir de ahí hay que trabajar con los dos. Como decías tú, nace una familia, y esa familia hay que explicarle qué es lo que viene después. Y nosotros queremos meter dentro de este programa un acompañamiento no solamente hasta que se van del hospital, sino que al igual que tú vas a tu médico de cabecera para ver qué tal van tus puntos de la cesárea, ¿no? Se lleve un seguimiento. Y sobre todo hasta que esa madre se pueda volver a incorporar a su vida laboral. Porque claro, hacemos un paréntesis, nos metemos en casa, nos quedamos con nuestro hijo. Y ahora te pido que mañana, que es día 9, digas, venga, vuelve, déjalo como si a trabajar. Otra vez. Y es curioso porque sí que tenemos, cuando nace un bebé, sí que tenemos como pautado el pediatra y esas revisiones, pero ¿y la mamá?
que ha estado acogiendo a ese bebé 9 meses, ¿por qué no tiene pautado también ese seguimiento, ese acompañamiento? Sí que es verdad, yo por ejemplo cuando di a luz, que además me pasó una cosa hace ya 16 años, pero recuerdo que yo me había preparado de todo, o sea, crianza natural, pues como tú, yo además hoy lo pienso y cuando te estaba escuchando digo, es sobreinformación, yo creo que no necesitamos tanto, no es bueno, ¿no? Hay veces y además el cuerpo es muy sabio, la naturaleza es maravillosa, pero recuerdo que cuando iba a dar a luz me tocó una matrona fatal. Y yo decía, no sé qué hacer, y me decía, pero si tú no has ido a la preparación al parto. Y digo, a mí se me ha olvidado todo. O sea, mi cerebro se desconectó en ese momento. Qué suerte tuve que justo acababa el turno de esa matrona y llegó otra. Y eso fue un ángel para mí. O sea, se me abrió el cielo, porque me dijo, tú déjate llevar. Es que si pasa no sé qué, es que me ha dicho tu compañera que me voy a desgarrar. Cuando llegue lo solucionaremos. Y yo digo, es que era una tranquilidad. Entonces, como dices tú, preparar al padre, preparar a la madre, que haya un profesional, que haga un acompañamiento, un seguimiento, que no sea, como, yo lo digo siempre como de broma, pero tú das a luz y te dicen en el hospital, enhorabuena y suerte, ¡hala, para tu casa! Y ahí se ha acabado todo. Y es cuando empieza, ¿no? Es, cuando, es como con el matrimonio. Nos creemos que el día que te ponen los anillos ya se ha acabado todo. No, ahora es cuando empieza lo bueno, hay que currárselo. Totalmente. Para mí una de las cosas que me gustaría que pudiéramos hablar hoy es de cómo habéis vivido vosotras. ¿Tú todavía no te has incorporado a la vida laboral? Sí. Ese momento. Yo mal, en concreto, muy mal, porque tuve a mi primera hija, estaba, bueno, empezando a disfrutarla, tenía 3 meses y medio, cuando de repente me llaman de otro hospital para hacerme una oferta laboral. Y en el que yo estaba muy contenta porque yo había hecho la residencia, pero claro, iba de contrato en contrato. Ahora guardias, ahora sustituciones, ahora verano, firmando alta y baja el mismo día. Y eso ya teniendo una familia era duro, entonces necesitaba otra cosa. Y a los 3 meses de mi primera hija me llaman de otro hospital con una oferta que, bueno, no es el contrato de mi vida, pero que no podía, sentía que no podía rechazar. Y realmente creo que hice lo que tenía que hacer, pero puede que ahora ya se me esté curando esa herida, pero la he llevado arrastrada mucho tiempo y sentía como que la vida me había robado tiempo de estar con mi primer bebé, porque me incorporé y tenía 4 meses y 10 días. Y las enfermeras en mi primera guardia me preguntaban, ay, ¿qué tal? Todas encantadoras, muy bien, no me conocían, no era mi sitio, no era mi casa, y mucho cariño, pero yo decía, no me habléis de mi bebé porque me pongo a llorar y no soy capaz de seguir trabajando. Y yo decía, bueno, todo el mundo ha pasado por esto, todo el mundo ha vuelto a trabajar, entiendo que si otras pueden, yo podré, pero me costó muchísimo. Y con mi segunda niña, pues dije, bueno, fue en pleno COVID, entonces la baja previa fue un poquito más larga. Y la posterior, bueno, fue la habitual, ¿no? Los 16 semanas, las vacaciones, la lactancia, pero para cuando me tocó incorporarme sí que sentía que podía incorporarme, como que también necesitaba esa parte laboral en mi vida. Y ahora con la tercera, pues se van a pasar las vacaciones, la lactancia además, y me voy a coger un mes de excedencia para poder acompañar a mi mediana al colegio, porque es algo que siento, que necesito, que en otro momento a mí se me robó y que lo importante es tu vida y tu familia, y ese momento pasa una vez en la vida. Entonces, bueno, pues se vive, y yo creo que con cada niño, ¿no? Es un mundo y de una manera y tú no eres la misma. Entonces yo creo que hace mucho tiempo no hubiera sido capaz de cogerme una excedencia y ahora he dicho, necesito un mes de excedencia y lo voy a hacer, porque ¿Y lo tú, necesito. que lo tienes tan reciente? Pues, por un lado, lo he pasado mal por el hecho de tengo que volver a trabajar. Lo que pasa es que lo bueno que tiene mi empresa es que cuando te reincorporas del permiso de maternidad, hacemos la reincorporación progresiva, que es el 50% de la jornada del primer mes, y el segundo el 75%. ¿Qué pasaba? Que cuando yo me he incorporado han sido 4 horas de trabajo. Entonces recuerdo además que me arreglé, porque claro, me dejó de teñir, te olvidas un poco de ti, casi ni te depilas. Entonces es como, paso del tema físico. Y entonces, claro, dije, vuelvo a la oficina y me visto, me pongo guapa, me puse un poco de tal de maquillaje. Y entonces poder estar 4 horas, aunque fuera, recuerdo que la mente no está, yo creo que al trabajo, cuando vuelves y estará bien y tal. Pero es verdad que recuerdo los primeros días volví contenta, de decir, es un pequeño paréntesis. También tengo que agradecer esto a mi empresa, que no lo hacen todas, y me parece una medida, vamos,
O sea, que te dejen el 50%, que conozco, bueno, la mayoría de las personas y mamás que se han incorporado a sus trabajos, son las 8 horas completas. No, y si luego Entran a la las... reducción también va en el sueldo, la En el reducción, sueldo, que en es el sueldo, maravilloso claro. esto, o sea, las ayudas, que perdona que te corte, pero es que parece mentira que a las alturas a las que estamos todavía tengas que decidir si quieres ser profesional o mamá. O sea, es algo que todavía nos queda mucho por hacer, decir, jo, o sea, si tengo un hijo, que ahora tengo un gasto, o sea, si quiero estar con mi hijo, tengo menos ingresos. Entonces, eso también, a ti como mujer, un poco te desmerece, ¿no? Te quita un poco de valor porque dices, jo, o sea, una cosa u otra, ¿no? Pero no puedo tener las dos al 100%. Efectivamente. Es que yo creo que se deberían de aprobar muchas más medidas de flexibilidad y conciliación familiar en las empresas. Es que yo creo que es un tema que todavía nos queda mucho por trabajar, porque como tú decías, ¿no? O sea, al final hay temas que están sobre la mesa, pero que por prejuicios no se hablan y bueno, o sea, ya está, eres madre y punto. Pero claro, a mí muchas veces cuando me dice la gente, bueno, pues que nuestras madres hacen de otra manera, ¿no? Pero a lo mejor, Sara, también es porque no le estamos dando el valor que tiene a ser madre. Fíjate, yo soy un ejemplo de mala madre y va a quedar muy mal, pero lo voy a decir y va a quedar grabado. Cuando yo di a luz a mi primer hijo, yo me quería ir del hospital cuanto antes, ¿no? Y pedí el alta voluntaria para estar en mi casa con mi bebé. Cuando tuve el segundo, me quería ir porque no quería que el mayor lo pasara mal y sintiera celos. Con el tercero pedí quedarme un día más. O sea, así te lo digo. Y la vuelta al trabajo sí que es verdad que yo quise dejar de trabajar para cuidar a mis hijos y llegó un momento en que dije, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Por eso hablaba yo de esa revolución como mamá. Si lo llego a saber, sigo trabajando para hacer lo que hago. Entonces entiendo a Laura ese sentimiento de necesito salir, necesito... Yo me pasaba el día en chándal, llevaba a los otros al colegio, volvía a casa y había un momento en que pensaba, ¿quién soy yo? ¿En qué ha quedado? Pero también es verdad que nos han vendido la idea de que hay que elegir. A la maternidad no le damos el lugar que tiene y es una etapa muy bonita de la vida. Hay tiempo para todo. Yo ahora que mis hijos ya son mayores, el mayor tiene eso 16, 13 y 10, me doy cuenta que yo tenía mucha prisa por hacer cosas porque me daba la sensación de que no estaba siendo productiva para la sociedad. Y yo digo, ¿te parece poco productivo sacar adelante un ser vivo, un ser humano, que bastante tiene, ¿no? O sea, y encima si hablamos de salud mental, que los 3 primeros años de vida son importantísimos, y me parecía poco. Y cuando veo a las mamás también pasear a sus bebés y con el carrito, con esa sensación de no estoy haciendo nada, digo, eso hay que cambiarlo. Pero aquí os voy a hablar de los mitos, ¿no? Que nos han impuesto y de la autoexigencia. O sea, queremos ser buenas madres, buenas profesionales, estar maravillosa, no tener una arruga, dormir 8 horas, beber mucha agua, hacer ejercicio, jugar con tus hijos 5. Y claro, o sea... Y sonreír. Y sonreír. Y no te enfades, ¿eh? No te vea yo enfadada porque entonces, jolín, ¿para eso querías ser madre? Y no le hables mal al niño. Que es que te veo muy estresada. Es como... Y léete algún librito. En que tus te ratos formes. libres. Sí, al final es eso, nos han impuesto, ¿no? O sea, y sobre todo el tema de redes sociales, ¿cómo pensáis que está afectando a nivel cuando llegas, ¿no? Sobre todo, o sea, esto ya os voy a poner como veteranas en esto, pero tú que vienes nueva y es el primero, ¿tú cómo crees que han afectado todo lo que has ido viendo por redes sociales? Es complicado. Es que, a ver, te intentas exigir, claro, yo ahora digo, vuelvo al trabajo, tengo que estar guapa. Me obsesiono con la niña, digo, estará bien. Pero a la vez, claro, dices, no, tampoco quiero irme una hora antes o pedir reducción de jornada por el que dirán. Es que también, porque aunque, vamos a ver, existe esa posibilidad en las empresas, totalmente legal, tú puedes, yo me puedo quitar una hora diaria o 2, pero ¿en qué me va a afectar? ¿Qué van a hablar de mí? Yo trabajo en una empresa muy grande y muy conocida. Somos grupos grandes, hay muchas mamás, yo tengo compañeras de 3 hijos. Entonces, al final estás como obligada a, no, tienes que seguir con tus 8 horas, tienes que seguir actualizando en tu trabajo, tienes que seguir con tu formación. Mi trabajo al final, bueno, pues requiere, pues eso, cierta dedicación, tenemos, bueno, picos de estrés, y al final digo, no soy capaz. El otro día lo pensé y digo, no me quiero coger reducción de jornada, pero a la vez quiero estar con mi niña, o sea, me obsesiona, estoy
porque es que, de hecho, he empezado a jugar más a la Bonoloto, porque digo, a ver, os lo prometo, digo, a ver si me toca, y sí, puedo dejarlo, digo... Pero tú quieres trabajar por ti, efectivamente, a título personal, sí, claro. Sí, claro, pero digo, si me toca esa personal. lotería, pues ya hago una empresa o tal, pero puedo estar más horas con mi niña, digo... Pero el depender al final, bueno, pues estando trabajando en una empresa no como la mía, que me obliga a ir todos los días y tal, pero sí es verdad que digo, no me atrevo porque al final de año no se examinan y hay una evaluación y mi jefa es mujer, ella no se cogió, no sé si me entendéis, ¿no? Y entonces... Ese es otro peso. Es complicado. Sí. La comparación. Es que al final intentamos, o sea, vivimos en un momento que o sea, somos la comparación absoluta, ¿no? O sea, tú ves una mujer, ay, que mira qué piel tiene, ¿no? O sea, pues yo no quiero tener esta arruga, pues porque ella no la tiene y yo sí, ¿no? O porque yo tengo esto y ella no. Entonces al final pasamos comparando todo el día. ¿Y cómo le dices a tu jefa, ¿no? Si ella no se cogió la baja, que tú te la quieres coger, ¿no? Pero... Cuando te está mirando y diciendo, uy, yo tengo 3 y estoy viniendo a mi oficina todos los días. Ya, pero es que volvemos otra vez a lo mismo. Al igual que no podemos pretender que ni todos los partos sean iguales, ni todas las madres comiencen esa andadura de la misma manera, no podemos exigir que todas las personas y todas las mamás, en el momento en el que se incorporan, lo vayan a vivir de la misma manera. Y porque esto es otro melón, pero muchas veces, como hemos dicho, ¿no? Hay gente que dices, jo, es que se queda hasta las 10 de la noche aquí trabajando, es el que más trabaja, no, es que no se quiere ir a su casa, porque no tiene nada fuera. Entonces, claro, o sea, las vidas de las personas son muy diferentes, no se pueden cuestionar, pero el hecho de que tú estés haciendo algo no quiere decir que lo estés haciendo porque seas más feliz, sino porque a lo mejor tienes algo detrás que lo que no quieres es estar en el otro lado, ¿sabes? Entonces, al final afectan muchos ámbitos. Sí. Y luego creo que cada mujer vive la maternidad, o sea, igual que creo que muchas tenemos mucho en común y mucha gente no los pone. O sea, yo estoy hablando con compañeras que se las ve muy fuertes, ¿Os pasa lo mismo? pero luego al final, como yo soy muy de, a lo mejor más directa y cuento, ay, pues mira, y tengo una caída de pelo y pues ya ahora estoy con la caída de pelo brutal. Y ya de repente te dice, pues yo la tuve, cuando nunca te lo comentaron, ¿no? O sea, no sé si me entendéis. Entonces Sí. empiezas a exponer y la gente empatiza y te dice, yo también. Es que al final todas hemos pasado por lo mismo, Claro, y es y los empezar a hablar de lo iguales. más real. Si es que la imagen que tenemos es la de las series, las películas, las mamás divinas, pintadas, perfectas, con su bebé perfecto al lado, la casa perfecta, y eso no no es es la así. realidad, pero es la imagen que tenemos. Entonces llega el momento del parto, tienes al bebé y a lo mejor los primeros días de hospital las ves medio bien, pero yo que luego trabajo con la lactancia y demás y las voy citando los siguientes días, según abro la puerta a los 3-4 días, según veo a la madre ya sé qué ha pasado en su casa, si viene bien o si viene mal, y se nota muchísimo, y es hacer así un poquito, rascar un poquito, ¿qué tal estás? Y sí, a boom, ver. y empezar a llorar. Me y suena. Esto te suena, ¿no? perdón todas, perdón, digo, no, es que entiendo perfectamente que llores, yo he llorado, saca lo que necesites y yo estoy aquí para ayudarte. Yo me centro más estoy especializada en lactancia materna y me encanta ayudar a esas madres que quieren y no pueden, pero vamos, como si es una lactancia artificial, es que salen tantas cosas en cuanto empiezas a hablar con esa persona, porque al final hemos pasado todas Y luego exactamente el por lo mito mismo. de que, o sea, evidentemente sabemos que la lactancia materna es lo mejor del mundo, pero yo, o sea, creo que hemos vuelto un poco, y esto lo hablamos en el primer podcast, y me vais a perdonar, pero voy a utilizar la misma terminología, las nazis de la lactancia. O sea, yo en mi caso, imaginaros, o sea, yo tengo una cesárea de las 32 semanas, mis hijos súper pequeños, en la incubadora, estuve, no sé, 17 horas sin verlos, yo ya cuando bajo me los encuentro uno así, dije, madre mía, qué horror, ¿qué hago yo, no? Y claro, o sea, me sube la leche, pues no sé qué deciros, a las 24 horas. Y claro, yo no podía darles el pecho, porque no podía, eran muy pequeños, entonces... y claro, yo intenté sacarme leche y aquello era terrible. Entonces me dijo una matrona que había allí, no, sácatela. Y le dije, mira, es que no, o sea, que encima yo no estaba con los niños, entonces la subida de leche no era la misma porque al no tenerlo cerca. Y me dice, no te preocupes, tú te la sacas y si no se la damos a los tuyos, se la damos a otros, que les va a venir bien. Y me quedé así y dije, o sea, ¿cómo me dices esto? Ni que fuera una vaca, ¿sabes? Dije, es que me vais a perdonar, pero ya lo estoy pasando suficientemente mal como para que me queráis, que esté en mi casa sacando mi leche
que encima me decís, bueno, que si no se la des a los míos, ya se la deis a otro, que para mí es un sufrimiento, que lo estoy pasando fatal, ¿vale? Porque fíjate la situación que tengo. Y claro, te ponen en esta tesitura y no te miran a ti como persona. Simplemente eres la mamá de estos 2 niños y te sacas leche. Y se ha acabado. Pero a mí me parece muy fuerte que esto te lo diga una mujer. También lo hablamos en el anterior podcast en relación otra vez a la lactancia. Yo creo que falta mucha formación, porque tú como madre pues te abren la puerta y no sabes si está entrando una enfermera, un médico, un auxiliar, la señora de la limpieza, es que no sabes quién es, pero todo el mundo te dice cosas. A mí me las han dicho y he sido pediatra y he tenido que, me he callado y he dicho, bueno, gracias, pero no, yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer, pero si tú no sabes nada y alguien con un uniforme te da una recomendación, dices, bueno, pues será esto lo que tengo que hacer y ahí que vas. Entonces, como profesionales falta formación. Si la tienes, fenomenal, pero si no la tienes, pues no pasa nada. Pues mira, no lo sé, no te sé ayudar, pero ahora aviso a una compañera que te ayude, ¿no? Falta sensibilidad, sí, mucha falta sensibilidad, humanización y sí, formación. y también yo voy a disculpar un poco a los profesionales que trabajan en los hospitales porque no los preparan. Entonces, yo, mi cuñada que es médico me dice, he dado en los 7 años de carrera media hora de lactancia materna. A mí cuando con el mayor, que además los míos han tomado pecho hasta muy mayores, hasta los 3 años. Y recuerdo que una vez fui al hospital a la Fundación Jiménez Díaz porque querían llevar a mamás que les diera, porque querían ver los médicos, ¿no? Y recuerdan qué es eso de que haya niños que andan y que puedan tomar el pecho, ¿no? Entonces me llevaron, entre comillas, como de muestra, pues esto existe, bueno, éramos unas cuantas, pero es necesario, igual que por ejemplo comentaba antes Laura, yo antes de dar a luz no había visto nunca dar el pecho. Es que yo tuve muchísimos problemas con la lactancia, pero porque no lo había visto nunca, no se ve, la gente se esconde para dar el pecho, entonces nos falta normalizar. Y claro, nos vamos al extremo del nazismo, como dices tú, que no es bueno para nada, pero ni en la lactancia, ni en el estilo de crianza, de ahora hay que educar de esta determinada manera. Vamos a relajarnos también un poquito, vamos a escuchar a nuestro propio cuerpo, cada familia, y lo que le valga a cada familia. Yo, fíjate, me dedico a la educación, lo que es la disciplina positiva, a enseñar a los padres pautas, pero es que al final tiro piedras sobre mi tejado, pero siempre les digo, guiaros por vuestra intuición, que sois lo mejor que tienen vuestros hijos. Entonces, yo puedo venir a decirte una cosa y tú de ahí vas a coger lo que te sirva. Pero eso de tiene que ser así y así y así, yo lo cojo con pinzas. Yo en relación con la lactancia y con todo, cuando nace un bebé, que muchas veces vienen los papás y te sacan el libro de preguntas y se han hecho un montón de preguntas que son sentido común. Y se lo digo, yo no sé a qué temperatura está mi casa. Y me lo preguntan infinidad de veces, pero no me molesta decir, no lo sé, no sé a qué temperatura. ¿Tú tienes frío? Pues arrópate y al bebé le arropas. ¿Tienes calor? Pon el aire, que no le va a pasar nada a tu bebé por estar en una habitación con aire acondicionado si no tiene el chorro directo. Pero lo no que se hace el queda miedo, helado. Lo que hace el miedo y el... Son miedos. Pero no porque sé nos si lo hemos hago bien. convertido en personas que, o sea, yo creo que al final hemos perdido este sentido común, ¿no? O sea, y esto lo hemos sacado en otras ocasiones, ¿no? Antiguamente íbamos a los sitios sin GPS y llegábamos. A día de hoy somos prácticamente incapaces. Entonces hemos ido perdiendo capacidades que el ser humano tenía ya de una forma normal. Se acordaba de todos los números de teléfono, absolutamente de todos, y a día de hoy te sabes el tuyo y poco más. O sea, eres incapaz de llamar a una persona si no tienes el teléfono. Entonces hemos ido perdiendo destrezas y nos hemos ido empapando de lo que hay fuera, pero hemos dejado de escucharnos. Y creo que en esta parte también nos hemos dejado de escuchar como mujeres muchas veces, porque se nos ha puesto el estigma este, no, es que el niño, la madre, o sea, tú eres madre. Entonces, y yo me acuerdo de una cosa, que cuando Carlos era pequeño, yo dejé de ser Sara para ser la mamá de Carlos. Entonces, yo soy la mamá de Carlos, yo ya no tengo nombre, yo soy la mamá de Carlos. Y esto a ti te quita de identidad, no nos damos cuenta. Pero en muchos sitios tú ya no eres Laura, o yo ya no soy Sara, o tú ya no eres María Teresa, ya no eres nadie, eres la mamá de. Entonces, esto también como mujer, como tú decías antes, dices, ¿quién soy? O sea, porque te han quitado tu nombre. Y en muchos sitios nadie sabe cómo te llamas.
Es verdad. Ha quitado tu nombre. Yo soy de fluir con la vida y siempre digo, bueno, ser la mamá, yo en mi caso de Hugo, Alonso y Rubén, tampoco es mal título. O sea, me lo tomo No, a broma. no, Sí que no es, no es sí mal que es título, verdad que pero siempre sí. pregunto, siempre digo, cuando me dicen, soy la mamá de no sé qué, y la mamá de no sé qué, ¿cómo se llama? Porque tiene nombre, ¿no? Porque a veces asumimos ese rol, como dices tú, Sara, nos quedamos ahí y decimos, pues ya no soy nadie, ¿no? Ya no soy nada más. Claro, pero eso cuando tienes una fortaleza mental, porque tú estás bien, está perfecto. Pero cuando tienes esa pérdida de identidad después de haber sido madre, yo creo que esto lo hemos sufrido todas, un poco decir, no me siento mujer, no me miro al espejo, no me siento tan atractiva, no me veo, no me gusto, no me conozco, y encima soy la mamá de, ¿sabes? Entonces pierdes esa conexión contigo. Es un cambio brutal de vida, físico, mental, hablo muchas veces de libertades. Yo siempre he hecho baile y siempre lo digo, pues antes de tener a las niñas yo cogía, cerraba la puerta, me iba a mi clase de baile a disfrutarla, hora y media, y si no volvía a casa hasta después de 3 horas, fenomenal. Y lo estaba disfrutando, y ahora es que no puedo cerrar la puerta e irme por ahí porque tengo a las 3 en casa, es imposible. Entonces es poquito a poco también ir buscando un poco tu sitio, tu camino. Es verdad que ahora cuando están chiquititos es más difícil, ¿no? Según van teniendo más años y son un poquito más independientes, pues entiendo que será otra vez un poquito más fácil, pero los primeros años son difíciles y es eso, pierdes un poco tu sitio, tu espacio y la identidad de quién eras. Y en base a los planes que estamos lanzando con tu hospital, a mí me gustaría que cada una de vosotras, dentro de vuestra experiencia, me dijerais qué creéis necesario una vez que, o sea, aunque lo hemos dejado así un poco por encima, pero dentro de vuestra experiencia, decir, mira, tal y como yo pasé esto, me hubiera encantado, no sé, pues que me hubieran venido un psicólogo o, como hemos dicho, ¿no? Tener unas pautas cada 15 días con un profesional que evalúe cómo estoy, ¿no? Yo creo que cambiaría mucho lo que he comentado antes, los cursos de preparación, pues preparación al parto, no a la maternidad, y hablaría de otras cosas, no solo del parto, hablaría del posparto, de cómo te puedes sentir, no sé, pondría fotos reales. En relación con la lactancia, vuelvo a lo mío, la lactancia no tiene que doler. Y cuando te duela en el momento de tener a tu bebé, a lo mejor hace clic tu cabeza y sabes que tienes que buscar a alguien porque a ti te está doliendo y no es normal. Y todas las mamás van con él, aguanto porque yo le quiero dar el pecho, hasta que a lo mejor no pueden. Entonces yo creo que cambiaría eso y cambiaría el acompañamiento posterior, con formación, humanización, porque puedes tener un bebé sano y que tenga que ingresar por una ictericia, que es como un básico, ¿no? Que se ponen amarillitos y a lo mejor son 24 horas de ingreso. Pero esa mamá, esos papás no estaban preparados para no irse a su casa y quedarse en el hospital con su bebé con una lamparita y no le pueden coger tanto como les gustaría. Igual que si es eso, pues un bebé prematuro, un bebé enfermo, una cardiopatía, es que da igual porque es que es un duelo, al final es un duelo porque no estaban preparados. Entonces cambiaría la preparación al parto, preparación a la maternidad y hacer cursos de formación y humanización. ¿En tu caso? Madre mía, yo es que después de lo que he vivido, como estáis comentando, es que pienso exactamente lo mismo. O sea, yo ampliaría lo que son los cursos que te preparan. Te tendrían que hablar de la cesárea. O sea, es que yo lo he pasado muy mal. Entonces, no solamente que el parto va a ser un parto vaginal, normal, que te enseñan los pujos, luego el tema de la lactancia, que siempre vas a dar pecho. No, es que hay un abanico de posibilidades. Entonces yo, bajo mi experiencia, creo que es muy importante que haya formación sobre el caso de que se complique un parto. ¿Qué ocurre cuando de repente te dicen que tu niño, que hay que hacer cesárea? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué ocurre si no puedes dar pecho? Por X motivos. Existe la leche de fórmula. ¿Cómo se da? ¿Qué pasa al niño? ¿Se cría bien? ¿No se cría? ¿Va a ser más gordito? Todos esos mitos de no se va a criar bien, el sistema inmunológico lo va a tener más bajito por no tomar. Explicar más posibilidades y más opciones. El tema de... Yo en mi caso, a la semana de dar a luz, me tuvieron que volver a ingresar porque tuve una hemorragia, porque me dejaron restos de cesárea. Estuve 3 días ingresada otra vez. Se me infectó la herida de la cesárea.
me tuvieron que mandar antibiótico también. Además, otro añadido, tuve anemia. Culpaba a mi pareja de que me quitaba el bebé. Yo pensé que se lo quería llevar. Y él lo único que hacía era, te quito a la niña y me la bajo al salón para que tú puedas descansar. Y yo le culpaba. Y yo solo lloraba. Y solo le gritaba. Y le decía, es que te la quieres llevar. Y me di cuenta que mi cabeza no funcionaba. Es que además fui consciente. Y bueno, Sara lo sabe. A una vez se lo he comentado, digo, me he sentido tan mal. He tenido unos sentimientos tan extraños porque no puedo calificarlos de otra manera. Era como, tengo la cosita que más amo en el mundo. Y debería estar contenta. Debería estar contenta y no lo estoy. Y culpo al padre de que se la quiera llevar. Porque además le gritaba, ¿no? Y se lo decía, ¿te la quieres llevar? Y tal. Y yo era porque al final no podía darle de mamar, porque no le podía dar el pecho, porque yo tenía mucho dolor, porque estaba muy cansada de la anemia, aunque estaba tomando hierro, porque me dolía de la infección. Entonces, porque tenía miedo de que me volviese a tener una hemorragia. Y me di cuenta al final que nadie me ha preparado, absolutamente nadie, para esto. Además de que una vez que nace tu bebé, todo el mundo llama para preguntar por el bebé. ¿Y no cómo estás tú? O sea, el día que nace mi bebé, todo el mundo... Tenía 25 personas en la habitación, porque era así, pero el día que me ingresan para la hemorragia, conmigo se quedó mi madre y el papá con la niña en casa. Y entonces dices... Y se acabaron las llamadas. Es que lo digo así, es muy fuerte, pero en mi caso... O sea, en el sentido de, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tal. Y terminé yendo al médico con el diagnóstico de tienes depresión posparto. No sé muy bien lo que es la depresión posparto, como decía ella. Yo en mi caso creo que es estrés, miedo, nerviosismo y por supuesto un tema puramente físico de que has dado a luz y tienes un cambio brutal. Yo lo de la depresión posparto, yo ahora ya he retomado el gimnasio, que en mi caso el deporte, porque yo he hecho deporte toda la vida y los últimos 10 años era más un entreno diario. Lo he vuelto a retomar, llevo como 3 semanas y me empiezo a encontrar mejor. Oxígeno, luego lo de, no sé si es porque se liberan endorfinas, pero llego como más relajada, duermo mejor y estoy aprendiendo a dormir con la niña. La caída de cabello sigue, pero me refiero que creo que es importante, que es que existen un montón de casuísticas tras dar a luz. Es que solamente hablamos de la madre perfecta y se nos olvida que es que no todo sale perfecto. Y el hecho de poner encima de la mesa, ¿no? Todo esto, yo siempre lo digo, Fundación Lidera nace en base, o sea, para mí es un poco como te he dicho antes, ¿no? Ha sido la catarsis de mi vida. Todos los planes que estamos lanzando han sido a consecuencia de cosas que a mí me han pasado a lo largo de la vida y la importancia de sentirte acompañado en procesos, ¿no? Yo, bueno, como os he contado, mi experiencia fue, estuve 4 meses en La Paz, en la UCI. No os podéis hacer idea de lo que yo vi por allí, claro. O sea, lo que yo pude ver allí, madres irse con brazos vacíos, niños con patologías de todas las características, niños vegetales, niños que tenía que operarles de corazón abierto. Y eso tampoco ayuda, porque encima es lo que estábamos diciendo con Laura. Yo no me puedo sentir mal viendo lo que tienen otras no, claro, personas. Es que encima no me puedo, encima no me puedo. Exacto, no me puedo permitir estar mal. Mira, yo os voy a decir una cosa, y esto os lo digo a corazón abierto. Yo cuando mi hijo falleció, después de 3 días, lo operaron porque cogió una infección y le quitaron el intestino grueso, todo entero, y parte del intestino delgado, que pesaba 1,9 kg, imaginaos. Nada, era chiquitín. Después de 3 días, el niño fallece y yo, sintiéndolo mucho, o sea, di gracias, porque yo conocí allí varias madres que habían pasado por lo mismo que yo y sus hijos salieron adelante, ¿vale? En concreto había una, no se me olvidará, llevaba 5 años en el hospital, a su hijo gemelo, lo habían criado sus padres, ella apenas lo veía y ella pasaba 24 horas en un hospital. Y ella me dijo, es duro decirlo, pero dentro de las opciones te ha pasado lo mejor que te podía haber pasado, porque yo no he podido volver a trabajar, mi relación de pareja no existe y no conozco prácticamente a mi otro hijo. Entonces, hay momentos en los que en esos 4 meses ves tantas vidas
pero esto no se cuenta. Esto no se cuenta en ningún sitio y no te lo cuenta nadie. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Que es todo precioso, ¿no? La mamá es monísima. Hay que ponerse en todo y hay que ayudar. Yo creo que necesitamos poner gente, ¿no? En esas salas y en esos pasillos para ayudar a conocer que no todo es perfecto. Y está bien no ser perfecto. Y aquí voy a hacer un guiño a malas madres, ¿no? Que yo las sigo mucho. Pues aquí somos madres imperfectas todas. Pero en la imperfección está lo bonito, yo creo, ¿no? Porque si fuese todo perfecto sería aburridísimo todo. Lo que pasa es que sí, hay que apoyar. En general tendemos, yo creo, en la sociedad a lo que duele y lo que hace daño, mirar para otro lado, ¿no? Pues todo esto son duelos. El no poder quedarse embarazada es un duelo continuo que genera miedos cuando te quedas embarazada. El perder un bebé a las, no sé, 10 semanas, 16, 32, después es un duelo. Y en general la enfermedad de un hijo es un duelo. Y como sociedad y como familia, es lo que tú decías, en esos momentos de dolor te encuentras más sola, porque la gente huye, no sabe qué decir y prefiere, ¿no? Yo creo que echar un paso atrás y, bueno, si no digo nada aquí no ha pasado nada. Y nos equivocamos, pues yo sí que he vivido un duelo, una pérdida gestacional, y también me han dicho frases que me han dolido, las típicas que se dicen, que la gente, pues a lo que voy lo hace por ayudar, pero pues no hay que decirlas y, ¿no? Hay que pasar muchas veces por ello para darte cuenta de lo que estás sufriendo, pero bueno, yo creo que con un poquito de concienciación, que es lo que estamos hablando, se podrían hacer las cosas muchísimo mejor. Sí, y como decías tú antes de qué acciones se pueden tomar, pautar una vez que una mamá ha dado a luz, nada de te sales por la puerta del hospital y no te vuelvo a ver, sino una llamada telefónica. Porque yo recuerdo eso, estar con mi bebé en brazos en el sofá o, como dices tú, en la cama, dolorida, que te hubieran llamado por teléfono, porque ¿a quién le cuentas tú lo que estás sintiendo? ¿Cómo? No hay nadie que te explique que esas emociones y esos sentimientos que tienes hacia tu pareja son totalmente normales, que por ahí ha pasado muchísima gente y que necesitamos esa... Porque además le culpas en cierta manera de lo que te está pasando y no lo haces de manera voluntaria. Yo siempre digo, es ese secuestro amigdalar, la amígdala está ahí ocupando un lugar muy grande en tu cerebro y no te deja pensar, no te deja razonar, entonces se te nubla todo, pero es que hay casos de, bueno, yo conozco casos de que han tenido que pedir que les ingresaran las madres, porque no podían más, porque es que se daban cabezazos contra la pared, es un sentimiento difícil y como dices tú, María Teresa, no se habla. Entonces lo que vemos es en redes vidas de escaparate, y yo siempre les digo a las mamás, lo que ves delante de la cámara no estás viendo lo que hay detrás, y detrás hay una preparación brutal. Pues esto es lo mismo con la maternidad. Cuando tú ves una mamá y la ves con unas ojeras, ya puedes entender lo que está pasando, y algunas que las ves maquilladas puedes intuir lo que están tapando. O sea que no podemos juzgar ni hablar de manera gratuita porque no sabemos lo que hay en la vida de cada persona. O sea, fíjate aquí que estamos las cuatro y hemos empezado así y han empezado a salir cosas que yo, mira, con los pelos de punta, una pérdida gestacional, un embarazo fatal, una pérdida después. O sea, por favor, yo me quito el sombrero, de verdad, y es lo que hay que hacer, yo creo. Pues lo primero, dar las gracias porque a mí esto siempre me sirve como terapia, ¿eh? Yo cuando invité a Laura le dije, mira, vente, te va a gustar, pero ya no solamente por el hecho de que lo vas a poder hablar y lo va a poder ver mucha gente, ¿no? Cuando tenemos la capacidad también de levantar la mano y decir, oye, mira, que a mí me ha pasado. Y yo me he sentido mal y ya está, no pasa nada. Cuando la gente lo ve, es como, jo, qué bien, ¿no? O sea, no estoy sola. Entonces, yo de verdad, como siempre os digo, os agradezco muchísimo que me acompañéis. Nosotras, y bueno, pues aquí todos tenemos cabida para que los proyectos que tenemos encima de la mesa salgan y no se conviertan en un proyecto piloto, sino que sean instaurados en todos los hospitales y que entre dentro del plan de salud de las maternidades, porque creo que es fundamental. Pues si queréis decir algo más. Bueno, yo agradeceros, me ha encantado la experiencia, aunque estaba un poquito nerviosa, y nada, me parecéis encantadoras, supermadres, con 3 pequeñajos cada una. Os admiro porque digo, yo con una, Dios mío. Y bueno, Sara, ¿qué voy a decir?
también súper madraza. Así que nada, que muchísimas gracias por la invitación. Me ha encantado, me he sentido muy a gusto y creo que viene muy bien echar todo fuera muchas veces, ¿verdad? Y hablarlo. O sea, muchas veces te lo guardas y dices no, y creo que es muy importante y ayuda, Sí. ¿eh? Poner nombre a, Y poner a lo que nombre te pasa siempre está bien. Muchas veces por miedo te callas, pero es muy importante. Así que nada, os lo agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo mismo, daros las gracias y decir que esto es lo que hace falta, el hablar, hacer piña, hacer tribu, que se dice ahora, ¿no? Y sacar las cosas fuera, porque dentro es donde hacen daño y con el paso del tiempo una pequeña herida se hace una bola y no sabes salir de ahí. Pues hablarlo desde el principio, cuando una mamá tiene algún problema, pues que haya escuchado que podía llegar a tenerlo, que sienta que no está sola y que se sienta capaz de poder sacarlo y buscar ayuda siempre. Y bueno, un agradecimiento y una queja, ¿vale? Voy a hacer las dos cosas. Venga. Empiezo por el agradecimiento. El agradecimiento a Laura por mostrarse humana, ¿no? Y no es que seamos perfectas o no, es que hemos corroborado que eres humana, eres de este planeta, por permitirnos mostrarnos vulnerables, porque ayudas a muchísimas mamás, que es justo lo que ha dicho Sara, ostras, yo estoy así, no soy la única. Y la queja es, a mí se me ha hecho súper corto. Me parece que hace falta más este tipo de espacios y ojalá haya mamás al otro lado escuchándonos y de verdad se estén secando las lagrimillas y estén diciendo no estoy sola. Y darle la enhorabuena también a María Teresa, que hace un trabajo maravilloso, y yo también soy abanderada de la lactancia acompañada, porque si no hay mucha culpa detrás y mucho sentimiento de no soy suficiente y tengo que ser todavía más cosas de lo que soy. Así que nada, enhorabuena por tu proyecto también, Sara, Gracias. que me parece precioso y ojalá Pues, salga adelante. yo lo dejo ahí, porque el primer podcast que hicimos, ¿te acuerdas que dije, haremos más? Sí, y aquí estamos. Y aquí estamos. Seguiremos hablando de esto que da para mucho. Seguiremos hablando del proyecto que nosotros tenemos entre manos. Os invito cuando queráis, cosas que se os puedan ocurrir sobre, bueno, pues posibles cosas que, pues eso, cuando ahora el niño tiene que ir a la guardería, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Venga, pues nos volvemos a sentar y los ponemos, porque yo creo que aquí el poder tener un canal, ¿no? Y que la gente nos escuche es maravilloso. Pues gracias de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Sara.